Hola, muy bonito día. Pues hoy vamos a ver un video que me han estado pidiendo, bueno, es para enriquecer mi canal, que es sobre la melanomancia, que es la mancia que interpreta a los lunares. Su origen es de cultura árabe y gitana y pues nos va a decir cómo seremos en cuanto a nuestra personalidad. Obvio, esto solamente es para las personas que creen, no va a sustituir una lectura y se puede pues complementar con una carta astral. Y pues bueno, vamos a empezar. Entiendo que esto no es un cuerpo humano, pero lo quise dejar así porque pues es el símbolo de lo que vemos en mi canal o de lo que es mi canal, que es pues amor hacia los dragones. Y bueno, vámonos con la cabeza. En la parte de la cabeza, la coronilla, suelen ser personas muy espirituales y religiosas. En las orejas pronostica sorpresas agradables, riquezas inesperadas, éxitos profesionales y aventuras y triunfos. En la frente significa éxito profesional, riqueza, amor y fama. En la ceja derecha significa firmeza ante las dificultades, un carácter fuerte y tenaz hacia la vida y exitosa en diversas cosas, aunque con ciertos contratiempos de salud. En la izquierda significan desilusiones, un carácter débil, una vida llena de pues como angustias o problemas. En los ojos anuncia sabiduría, talento, compasión, intuición aguda y pueden predecir cuando algo va pues mal, capacidad de análisis y comprensión, talentos natos para cumplir sus objetivos académicos y laborales sin mayor problemas. Ahora, dentro del ojo sí existen personas que tienen lunares ahí y es un símbolo de abundancia, pero sobre todo de buena salud, no solo física, sino también mental y emocional. En la nariz, toda la parte del tabique está relacionado con la buena fortuna, es decir, personas que pueden ganar la lotería, una buena herencia o tener muy buena suerte en su negocio. Eso solamente si se encuentra, vuelvo a lo mismo, al tabique o la parte frontal. En los costados, cualquier costado son de la nariz, son contratiempos, problemas familiares y de salud. En las mejillas es una persona estudiosa, ama la cultura, de carácter moderado, o bueno, sus pasiones no es tan pasional y pues también no es muy criticón. No necesita muchas cosas materiales para ser feliz, es una persona sencilla. En la mejilla izquierda habla de inestabilidad en los sentimientos y deseo de admiración. Bueno, o sea, como que alguien lo alabe. Y en la derecha habla de apreciación por la vida mística y religiosa, o sea, personas que gusten del esoterismo. En los labios, a los lados, personas con un gran sentido de la justicia, suelen tomar decisiones acertadas, detestan la falta de ética y violencia, y pues son personas muy bondadosas y generosas. Las personas que tienen lunares dentro de los labios representa que van a tener una vida larga y son longevas. Una disculpa por la tosecita. En la barbilla, personas agradables, trabajadoras, responsables, respetuosas, amantes de los viajes, la geografía y conocer al ser humano en su totalidad, por lo que es posible que se incline por carreras como sociología o antropología. Poseen un gran sentido de la fraternidad, o sea, son muy buenos amigos. Cuello, si se encuentra en la parte delantera, da un buen augurio, habla de grandes amores, de éxitos profesionales y buena fortuna. En los lados, debe de ser cuidadoso con los placeres como la comida y bebida, ya que pueden perjudicar su salud. También se dice que es probable que el primer matrimonio o relación estable termine fracasando. En el pecho, no importa si eres hombre o mujer, en el derecho está ligado al amor, a la ternura, a los sentimientos, algunos lo relacionan al corazón y a toda la carga emotiva que transmite. En el lado izquierdo significa que eres una persona extrovertida, que te gusta pensar en las soluciones y no en los problemas. No hay intermedios para ti. O es blanco o es negro. En medio, pues, sería el tórax.
Es una persona apasionada en lo que hace, con sus relaciones y en el trabajo, empático con las personas que lo rodean. En el pezón, en caso de los hombres, indica una naturaleza inconstante, es decir, como que no suelen echar raíces. En la mujer indica que está luchando por tener un estatus en la sociedad, puede buscar pues como riquezas. En la espalda, no importa de qué lado, no importa también si es arriba o espalda baja, a estas personas les falta un poco de paciencia y tienen dificultades para desarrollarse en la sociedad, o sea, no son como muy sociables, siempre desarrollan mejor en los negocios familiares. Todo lo que tenga que ver con familia, pues ahí están ellos. En los hombros, en el derecho, es un símbolo de espíritu, inquieto, inconforme con su suerte, tiende a pensar mucho en el futuro, tanto en lo sentimental como en lo profesional. En el izquierdo, son personas que pues es todo lo contrario, hay personas que si lo tienen del lado izquierdo pues son conformistas y con pocas ambiciones. Y bueno, vámonos hacia la axila. En la izquierda significa que estas personas lucharán constantemente en su vida, después lograrán una buena posición social, o sea, como que esa lucha sí les va a llevar a algo bueno. Y si está del lado derecho, sería una persona que tenga mucha cautela en las finanzas o cuide mucho su dinero y con prudencia en lograr una vida pues estable y feliz. O sea, va a ser como muy temerosa. En el brazo, no importa qué lado del brazo, bueno, pues habla de personas con una vida afectiva intensa o apasionada y estable. En el codo anuncia viajes, gusto por los deportes, gran interés en lo profesional que tenga que ver con el arte, muchas posibilidades de conseguir fortuna. En cuanto al amor, pues sí hay ciertas dificultades, incertidumbres y penas y enfrentamientos familiares. Esto es lo que anuncia en cuanto si tienen en el codo, en cualquiera, en muñecas, personas con mucho talento, buen carácter, cordial y amantes de las artes. En la muñeca izquierda sí habla de problemas sentimentales y en la derecha, pues por el contrario, pueden ser personas muy afortunadas en el amor, incluso tener dos grandes amores. En la mano, no importa si es la palma de la mano o qué, son personas cautas, sinceras y leales. Tienen un símbolo de buena suerte en el desarrollo de pues, la vocación de su vida. O sea, son muy directas en cuanto a saber qué es lo que quieren de su vida. En los dedos, cualquiera de los dedos, anuncia que esa persona es algo exagerada, que tiene a transgiversar los sucesos, o sea, lo que le pasa. Muy exageradas esas personas, no importa si son dedos de la mano o del pie. En el ombligo, para los hombres, es gusto por los deportes, negocio, trabajo y juegos de azar. Y en mujeres suele ser muy apasionadas y con intensos deseos por ser madres. En la cadera habla de felicidad, erotismo y muchos enamoramientos, personas con gran ingenio y que piensan mucho las cosas antes de llevarlas a cabo. Son rígidos, son muy cuadrados, se dejan llevar antes por la razón que por el corazón. En los genitales, personas muy sexuales, son personas muy, muy, muy sexuales. En la ingle, del lado derecho, puede ser un símbolo de mala salud. Se recomienda mantengan su vida en equilibrio y sin abusos. Si está en el lado izquierdo, significan problemas financieros. Ahora, vámonos a los glúteos. Personas poco trabajadoras con una vida tranquila y apacible. Aceptarán cualquier forma de vida antes de luchar por lo que quiere. Inestable con tendencias de infidelidad. En las piernas, izquierda, persona que suele ser cautelosa, amigable y con tendencia al análisis, muy empáticos. En la derecha, personas muy instintiva y no tanto analítica, se dejan llevar por sus impulsos, guiados por un fuerte instinto, o sea, tal cual a lo que van, sin preguntarse algo más. En las rodillas, la derecha son amigables y en la izquierda significa que llevan un estilo de vida pues extravagante, o sea, les gustan las cosas
muy, muy llamativas. En los pies, persona muy fantasiosa, puede tener poca estabilidad emocional y ser impulsivo con pues sus sentimientos y reacciones. En el talón, tienden a ser enemigos fácilmente y a perder a sus amigos. O sea, sí son como personas un poquito difíciles de tratar. En las uñas, si te sale un lunar en la uña cuando eres adulto, en cualquiera, sea de los pies o manos, debes de revisarte porque es un problema médico. Casi son muy raros estos lunares, pero si lo tienes desde que naces, habla que eres una persona elevada, inteligente y sabia. Bueno, tienes mucha sabiduría en cuanto a cosas esotéricas también, muy buenos investigadores y posees una gran memoria. Ahora, vamos a ver qué significa, pues, los lunares que, por ejemplo, son más circulares, porque hay unos que son ovalados o circulares. Los circulares, pues, siempre van a marcar cosas de tu personalidad. Si son muy pequeños, pueden hablar de cosas que tú tiendes como a hacer. Si son ovalados, si bien no son muy comunes, también existen y representan conflictos según el área donde se encuentren. Si, por ejemplo, tienes un triángulo, pues denota inteligencia y con sabiduría ancestral. Si tienes, por ejemplo, tres lunares alineados, o sea, que vayan seguiditos, significa que vas a tener muy buena suerte, independientemente del área donde lo tengas. Pero el área donde dice más suerte son los brazos o el tórax. Bueno, cuando son en forma de corazón, hablan de personas que son muy amorosas, pero a la vez les cuesta trabajo pues lograr una estabilidad en cuanto a una relación. Es decir, pueden tener varios amores, pero pues solamente con una persona que quieran mucho establecerse. Si tienen forma de estrella, porque también la hay, pues son unas personas que tienen muy buena suerte. Si está volteada tu estrella, es necesario que portes algún amuleto. Si, por ejemplo, tienes la mitad, pues es como de que hay cosas inconclusas. Si, por ejemplo, tienes una luna menguante, o sea, que vaya hacia donde va esa lunita, o bueno, forma en tu lunar de esa luna, pues habla que te vas a tener que enfrentar en la vida por cerrar ciclos. Te va a costar mucho trabajo cerrar ciclos. Y en luna creciente, o bueno, si tienes un lunarcito en forma de luna creciente, pues sí va a ser como que te va a costar un poco encontrar cierta estabilidad o establecer cosas, pues así como para que tú las llegues a concretar. Y bueno, pues vámonos con los colores. Si es un color claro, estos lunares suelen hablar de las cualidades y virtudes positivas de la persona. Si es un color muy oscuro, los lunares pues hablan de las debilidades. Y si es rojo, porque también hay lunares rojos, en épocas antiguas pues eran consideradas personas dioses o alguna reencarnación de un dios, seres superiores. Esto solo no importa el área del cuerpo donde tengas ese lunar pues rojo. Y pues bueno, eso sería todo. Los invito a formar parte de mi grupo de WhatsApp.